soy Montserrat González, me presento, soy profesora de carrera en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Mis líneas de trabajo son el trabajo social comunitario, en la línea socioambiental y también alimentaria. Y bueno, también soy profesora de práctica comunitaria en el sistema de universidad abierta. Y bueno, pues ya tengo varios años en estas tareas. Bueno, pues el tema que nos convoca es el trabajo social comunitario. Y aquí, bueno, el maestro Calzada nos pone que hablemos de la perspectiva en la construcción y participación de los sujetos sociales. Es decir, esto es un paradigma de trabajo social que, digamos, a lo mejor nos hace diferentes a los otros trabajos sociales tradicionales. La siguiente, por favor. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el contenido que pienso abarcar, espero que haya tiempo de hacerlo. La reflexión de qué es trabajo social, muy en general, también nuestro sujeto de trabajo y de estudio, que es la comunidad, para saber qué es trabajo social comunitario y entrarle a ver cómo es esta parte también muy breve de la construcción teórica, para entrarle a la metodología, que es más a lo que me invitaron a trabajar. Y si podemos hablar pues de las experiencias a lo mejor de Parres el Guarda y del Cerro del Judío. Parres el Guarda, que es una comunidad rural de los suelos de conservación del Distrito Federal, y del Cerro del Judío, que es una parte ya de la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras. Son experiencias muy concretas. Pues entonces empezamos con trabajo social. Brevemente, alguien que me quiera decir de lo que vieron anteriormente y de lo que sabe porque cogieron la carrera, ¿qué es trabajo social? Es un trabajo para la sociedad y, bueno, desde mi punto de vista, para la sociedad y para el bien de los individuos, buscar alternativas de solución, trabajar por la libertad, la igualdad, la equidad, los valores, y en la parte económica, como trabajar para la distribución mejor equitativa de la riqueza. Y bueno, generalmente, eso es lo que... Como palabras claves, ¿no? Que categorías que se mencionaron. ¿Alguien más que quiera decirme sobre lo que entiende de trabajo social? Bueno, yo en mi concepto considero que es una solución de problemas de la comunidad y del ser humano. ¿Alguien más que quiera decir no estoy de acuerdo o hay algo que quiera asegurar? Trabajo social es una profesión que atiende individuos, grupos y comunidad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, por ejemplo, tendríamos que definir que muchas de estas cosas podrían aplicarse incluso para antropología, incluso para sociología, incluso para medicina, ¿no? Porque todas las profesiones tienen que trabajar con individuos, con grupos, con comunidades, y también todas buscan bienestar, todas buscan atender, todos buscan solucionar problemas de vivienda, problemas de salud, de enfermedad, etc. Entonces, ¿qué es lo que distingue a una profesión? ¿Cuál sería la especificidad? Pues esa parte es la que siempre va a estar en discusión. Porque como somos una profesión de las ciencias sociales y las ciencias sociales tienen que ver con la misma dinámica de la realidad social, también tenemos distintos trabajos sociales, distintas conceptualizaciones, así como tenemos distintas medicinas. Hay una medicina, claro, dominante, que es la medicina alópata, la medicina institucionalizada, la medicina de los medicamentos, de la farmacopea, pero también hay otras medicinas que también tienen
digamos, como centro de atención las cuestiones de salud y enfermedad, ¿no? Está la medicina homeopática, la acupunturista, las medicinas naturistas, alternativas, ayurveda, etc., ¿no? Entonces, bueno, también trabajo social. Digamos que trabajo social nos hemos movido generalmente de acuerdo al contexto sociohistórico, donde se da la profesión, donde emerge y se va desarrollando, y entonces va a variar de acuerdo a ese tipo de contexto sociohistórico. No va a ser lo mismo el trabajo social que se da en España al que se da en México o al que se da en Sudáfrica. Además, al interior de cada país también va a haber diferencias de acuerdo también a los paradigmas teóricos e ideológicos que le van dando su impronta, y a la elección propia también de cada profesionista. Digamos que de manera general podríamos encontrar en la política pública a un trabajo social que tiende más a estar del lado del asistencialismo. Es decir, ¿cómo es la política pública en México? Bueno, nace, yo digo así, que nace como algo muy paternalista, en virtud de que había una época de mercantilismo donde se requería más mano de obra, participa el Estado o el gobierno con los empresarios como para proteger al pueblo, y entonces ahí como que surgen varias instituciones como para proteger esos derechos, como de manera tripartita, y que desgraciadamente no ha habido una formación como una educación de manera individual, autónoma, para la toma de decisiones, y que cuando se quita ese subsidio al gobierno, pues queda el pueblo así como desprotegido, ¿no? Sin educación y sin esa asistencia paternalista. Así veo, donde se asiste para protegerlo, ayudarlo, más no para educarlo, para formarlo, para que sea un ser independiente, autónomo, para la toma de decisiones. Votas por mí. Claro, sí hay una cuestión muy diferente entre lo que sería la política pública asistencialista, que tiende más a la distribución del escaso recurso que cuenta el Estado en sus distintas instituciones, a pensar en un tipo de desarrollo del sujeto individual y colectivo. Ahora, el desarrollo del sujeto no se da nada más a nivel individual, porque precisamente somos sujeto social. Es decir, somos un sujeto relacional. Estamos conformados por la sociedad y además también nosotros contribuimos en el hacer de esa sociedad. Conformados. Entonces, entre los paradigmas que yo avisoro, que les comparto, es el de la política pública, que es asistencialista generalmente. De esto dentro del término del marco del sistema capitalista, que más allá del paternalismo y de la asistencia, de dar apoyo a quien lo necesita y de distribuir un recurso escaso, porque así es la política social focalizada, tiende a ser también una política de control, una política autoritaria que en todo caso favorece más los intereses de la clase económicamente poderosa. Esto es un paradigma, ¿no? De decir, bueno, vivimos en una sociedad donde predomina el capitalismo, y el capitalismo tiene relaciones sociales de explotación del capital y del trabajo. Y esas relaciones sociales de explotación son fundantes de la problemática social diversa que vivimos. Digamos, son fundantes, quiere decir que van a estar todo el tiempo presentes. El capitalismo tiene varios siglos de vida y de desarrollo y de autoafirmación, diferente, digamos, a pensar en la otra alternativa de trabajo social que busque precisamente la transversalidad de los derechos humanos en nuestro hacer. Que no sea nada más la asistencia para cuando hay una emergencia de desastres o de la emergencia económica, que es de la crisis que vivimos cotidianamente, que siempre vamos a tener pobres, indigentes, niños, calle, alcoholismo, etcétera, sino que además nosotros estamos pensando en un paradigma de trabajo social
que todas nuestras acciones se encaminen a la satisfacción de necesidades en función de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Pues bueno, porque por lo menos ahí tenemos un consenso de la humanidad. Después de haber vivido momentos muy importantes y dolorosos como fueron las guerras mundiales, surgen nuevas generaciones de los derechos humanos y en las que por lo menos estamos de acuerdo. Y que de hecho, bueno, a partir de los derechos humanos, en cada país tenemos una constitución, tenemos leyes, se trata de garantizar esos derechos, y eso es lo que quisiéramos nosotros también, que el Estado atendiera la satisfacción de esos derechos, y para eso tenemos esas leyes. Entonces, ese marco es el que orienta también a la profesión, ¿no? ¿Y qué es sujeto social? Pues todas las personas, ¿no? Somos sujetos sociales porque somos sujetos activos y podemos cambiar, y tenemos influencia de lo que pasa y somos capaces de cambiar la historia y el rumbo, ¿no? Somos sujetos. Pero activos, quién sabe, ¿no? Yo creo que somos Depende. actores en un escenario social, en un grupo social, donde pues nos agrupamos. Entonces es una concepción también de la que uno tiene de sujeto social, porque tú dices, bueno, sí somos activos, sí nos organizamos, y ella dice depende, ¿no? Depende efectivamente de cómo conceptualicemos a las personas con las que trabajemos y cómo las identificamos, en qué momento de su vida, ¿no? Como sujetos los estamos ubicando, porque a lo mejor podemos llegar a una comunidad y podríamos encontrar a gente muy, decimos luego, pasiva, apática, indiferente, o podemos encontrarlos organizados, demandantes, trabajando, organizados, autónomos. Sí. Sí, porque como sujeto, ¿hasta qué punto estoy construyendo o soy partícipe de mi propia historia social? ¿O hasta qué punto me estoy dejando llevar como el pez que se lo lleva el río, ¿no? La corriente? ¿Hasta qué punto tengo la creatividad intelectual necesaria para poder influir en mi realidad? ¿Y hasta qué punto me siento con las manos atadas, ¿no? Cuando se inmoviliza uno. La siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido, nuestra comunidad es también un entramado social, de un sujeto social. Somos sujetos de relaciones, somos sujetos de derechos, somos sujetos de relaciones sociales de explotación, o también sujetos sociales de relaciones de colaboración, de cooperación. Sí, somos pensantes, somos también actuantes. Y no podemos vivir solos, necesitamos de todos los demás. Claro, pero además la concepción que ahora tenemos, porque antes trabajo social decíamos, trabajaba con indigentes, trabajaba con la gente pobre, con los pordioseros. Entonces, en función de eso es que se iba desarrollando un hacer profesional y se daban escuelas y todo para ese hacer profesional. Entonces, en la escuela, a lo mejor en otra época, nos hablaban de economía doméstica, nos hablaban de las causas que daban lugar a la indigencia, al alcoholismo, a la delincuencia, pero a nivel del individuo. Cuando surge esta posibilidad de conocer las teorías sociológicas, empezamos a ver que no es nada más el problema atribuible al individuo, sino que es atribuible a toda una problemática social compleja, que en este caso ya les estoy diciendo, bueno, el paradigma es el materialismo dialéctico histórico, porque todavía podemos hablar de que en el capitalismo hay clases sociales y que estas clases sociales están en pugna, ¿no? Y que esto es, digamos, lo que genera cantidad de problemas. Yo, por ejemplo, que estoy trabajando en la parte ambiental, utilizo mucho la parte de la ecología política para hablar de cómo los territorios son lugares también de tensión, de conflictos socioambientales, por el uso y apropiación de los distintos recursos naturales, por el agua, por los metales, por los minerales, ¿no? El gas, Entonces, el petróleo. todos estos conflictos de, por ejemplo, de las minas a cielo abierto, ¿no? Cómo hacen el despojo de pueblos enteros, de territorios, que se quedan en manos de empresas que no tienen ética, ¿no? Y ya están siendo apoyadas por el Estado. Entonces decimos, ¿quién le dio a Grupo México esa capacidad de explotación y esa concesión en Cananea? La Secretaría de Economía.
Claro, y después, ¿por qué Profepa no estuvo regulando ahí la actividad de esta minera a cielo abierto? O en San Luis Potosí, con la minera de San Javier, o ver lo del petróleo, o ver lo de las cuencas. ¿Por qué contamina la Ciudad de México toda una serie de trayectorias de las cuencas del río Tula que llegan hasta el Golfo de México? Y todas las comunidades de ahí pues están siendo afectadas por esa huella ecológica de contaminación de sus cuencas por la Gran Ciudad de México. O la que sacamos también, ¿no? No solamente la que tiramos ya toda inutilizable, sino también nuestra huella hídrica del sistema Lerma-Quetzamala, que son varias comunidades que están siendo afectadas porque nos estamos jalando el agua para alimentar a un gran monstruo que es la ciudad. Y todas las ciudades, no nada más la de México, ¿no? También Cuernavaca. Pues esto es parte de lo que estamos ahora, trabajo social, impulsionando. O sea, trabajo social es algo que se está moviendo todo el tiempo y que tiene distintas posturas. La siguiente. Entonces, también lo que podemos ver, por ejemplo, ¿qué es comunidad? ¿Alguien puede decir algún concepto de comunidad? Bueno, este término viene desde la antigüedad, cuando el hombre se dio cuenta que tenía que vivir en comunidad común, participar, donde todos iban hacia el mismo objetivo, hacia la misma meta, que es el bienestar de ese grupo, y que, como hemos dicho, con la propiedad privada, cuando nace, pues empieza como a perderse ese sentido, ese sentimiento de comunidad, de ver por el otro, de un nosotros, y nos convertimos en seres, en sujetos totalmente individualistas, que pues nos vale, ¿no? Y los medios, a través de cualquier medio logramos nuestras metas, y entonces se pierde esa ¿Cómo razón. te llamas? Catalina Baltasar. Catalina, sí. Entonces, volvemos a hablar también de comunidad como un proceso, también con distintas conceptualizaciones, de acuerdo precisamente a que tiene un carácter pues histórico-social, porque no es la misma comunidad a lo largo del tiempo, ni tampoco en los mismos espacios. Catalina, ahora. Griselda, por favor. Bueno, pero también comunidad, creo que sí tiene diferentes significados, porque, por ejemplo, si vamos a la sobrevivencia de los pueblos indígenas, pues tienen otro sentido de lo que es la comunidad, porque, y eso yo creo que fue un resultado de cómo sobrevivimos, ¿no? O cómo una comunidad indígena sobrevive hasta nuestros días en una resistencia, y que obviamente esta necesidad hizo que el sentido comunidad tuviera un sentido comunitario o de comunitariedad, como algunos dicen, en donde el bien común es más importante a veces que la necesidad individual. ¿Cómo? Y el compartir tareas que socialmente ayuden a todas las personas, ¿no? Por ejemplo, el tequio. Y tiene que ver con una forma de vida totalmente diferente a la occidental, que es pensar en el otro, ¿no? Compartir. Pues aquí hay varias categorías muy importantes para pensar en nuestro sujeto social colectivo. ¿Cómo delimitamos y cómo conceptualizamos comunidad? En alguna época se dijo, pues ya no hay comunidad, ¿no? Ya las grandes ciudades, el capitalismo, la globalización está tendiendo a desarticular, nuestros vínculos sociales, está homogenizándose los estilos de vida, los estilos de desarrollo. De repente uno puede ir a una ciudad de Chile o una ciudad de España y encontramos muchos signos similares a nosotros, parecidos, ¿no? Cómo nos vestimos, ¿no? Pantalones de mezclilla hay en todos lados. Ya no nos distinguimos tan fácil. Con un ojo más entrenado podemos ver diferencias de las culturas, pero las ciudades en el mundo se están pareciendo mucho. A lo mejor encontraremos Oxxos en todos lados. Mall, ¿no? Los estilos mall. Más bien
McDonald's, ¿no? o McDonald's. Pero digamos que el estilo del Oxxo, de ese tipo de tiendas, de franquicias que se dan, pueden estar en muchas partes del mundo. Aunque tengan... O los celulares, los iPods, las formas de comunicarse, pues están, sí, son globales. Hay una división internacional del trabajo y cómo se está dando, pues se están perdiendo esas millones de formas culturales. Esto es lo que vemos en el capitalismo. Por eso digo, si tiene sentido hablar de la comunidad en este contexto global. Pues sí. Claro. Pues sí. Sin mucho sentido. Pero entonces no podemos definir comunidad desde una sola perspectiva. No. Trabajo social tendría mucho a hablar del concepto de comunidad de Ezequiel Anderegg, una persona que creo que es antropólogo, pero que se metió siempre con trabajo social y ha escrito como 90 libros de trabajo social, y bueno, mucha gente pues nos educamos de él, pero siempre repetíamos así, ¿no? Mecánicamente, la comunidad es una agrupación de personas organizada que comparten el territorio, comparten problemas, comparten soluciones. Y eso desde los 70s, ¿no? Que yo estudiaba, y lo repetíamos, ¿no? Así mecánicamente, esto es comunidad. Y ahora también igual en la política pública, ¿no? Se van a hacer programas sociales y hay que hacer programas comunitarios para la estrategia contra el hambre, o bueno, lo que fue Progresa, lo que fue Oportunidades, y se hace incluso una sectorización del país para hablar de comunidades de alta marginación, de baja marginación, de media baja marginación, etc., ¿no? Pero el concepto de comunidad como tal no se ha problematizado como debería de ser, porque efectivamente la realidad nos dice que tenemos distintos modos de ser comunidad, ¿no? Como tú me dices, bueno, las comunidades indígenas, hay algunas que todavía conservan el tequio como una estructura, como una institución comunitaria que permite la subsistencia misma de la comunidad, que son sus formas de organización y de ayuda en momentos de desastre. El tequio, los prehispánicos, las culturas prehispánicas guardaban la semilla, y si había un desastre, esa semilla guardada se repartía para enfrentar las hambrunas que venían después del desastre. El tequio es una forma colaborativa. El tequio se expresa de muchas formas. Hay comunidades en que, bueno, alguien fallece y todo el mundo va a aportar a la familia del finado. Y unos van a hacer los tamales, otros hacen el café, otros ayudan con la caja, o alguien va a poner una losa. Entonces los hombres se ponen de acuerdo para ir a poner la losa, unos llevan cerveza, otros llevan las tortillas, los frijoles, las señoras se ponen a cocinar para todos para poner la losa de la familia. Entonces, bueno, estas formas organizativas que se dieron desde la época prehispánica es lo que algunos llaman capital cultural, que todavía subsiste y que puede uno utilizarlo para trabajar en comunidad. Pero nosotros también somos una comunidad, aunque no vivamos en... No somos indígenas. Claro, Es una herencia. ¿Cómo sería? tenemos distintos criterios para definir comunidad. La siguiente, por favor. Entonces decimos, sí tiene sentido frente a la desarticulación de vínculos sociales y la mundialización del capital, o podemos pensar en la comunidad como portadora de sentidos políticos, éticos y emancipadores. ¿Por qué? Porque esto además no es porque lo digamos desde la academia, es lo que podemos estar revisando en todas las comunidades emergentes actuales, desde las indígenas que siempre han estado batallando por ser reconocidas, ¿no? El movimiento zapatista de liberación allá en Chiapas, pues ya tienen algunos municipios autónomos, se habló de la ley de la Cocopa, ¿no? Pero estaban también los acuerdos de San Andrés. Entonces, bueno, todo eso es parte también de nuestra historia comunitaria en México. Y ya ahora tenemos hasta las comunidades que han tenido que defenderse por los contextos tan difíciles en que han vivido por las cuestiones de la guerra contra el narcotráfico. La siguiente, por favor. Entonces, lo que encontramos en el concepto es que no vamos a tener un solo concepto como el que les decía de Anderegg, que repetimos hasta el cansancio, porque pues nos da como si comunidad fuera siempre una unidad,
de personas que comparten territorio y viven en armonía y se quieren mucho, pues no necesariamente. Eso sería muy reduccionista de lo que significa comunidad, ¿no? O lo que significan las comunidades, Ezequiel Andere. Encontramos que ese concepto pues invisibiliza lo que encontramos en la realidad. Hay diferencias, hay tensiones, hay conflictos, como todo colectivo tiene, empezando por las contradicciones entre capital y trabajo y otro tipo de conflictos más que surgen al interior de cada localidad. Que también vemos cómo sirven esos conceptos para justificar la aplicación de políticas, programas e intervenciones de todo tipo, ¿no? Intervenciones económicas, intervenciones políticas y de asistencia, que la asistencia, si la revisamos a fondo, les decíamos, tiende a ser una política de control. La siguiente. Esto es muy importante para entrar a la metodología, porque las herramientas, que es la metodología, no las podemos usar indiscriminadamente, debemos de tener una postura teórica que nos ayude a mirar de una manera diferente la realidad. Por ejemplo, hay un conflicto muy fundamental ahorita en todas nuestras comunidades. Nuestra comida tradicional, que tiene toda una cultura milenaria de trabajo de cómo producir la tierra y cómo recrear las semillas, y la otra, ¿no? Que es la comida industrializada, que además es la con la que nos aliamos para la cruzada contra el hambre en la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, Rosario Robles, no sé qué tiene en la cabeza o en el bolsillo, se asocia con las mismas empresas que nos han enfermado de obesidad y de sobrepeso, en lugar de defender todo esto que nos ha alimentado y nos ha dado fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la nixtamalización, pues es un invento extraordinario, porque ahí tenemos el consumo de lo que es el maíz, pero además fortalecido con el calcio. Para las mujeres, todo el tiempo estamos padeciendo de osteoporosis, osteopenia, pues deberíamos de saberlo, de luchar por comer una buena tortilla. Bueno, la siguiente. Entonces estamos hablando de que una comunidad no es un concepto unívoco, que tiene su carácter histórico y social, que además es un tejido social complejo. Y vivo y cambiante, ¿no? Vivo y cambiante. Ese es el carácter histórico social. Que la comunidad, aparte de todas las problemáticas que tiene, derivados del sistema capitalista y los locales y regionales, tiene potencialidades, tiene posibilidades. Por ejemplo, en Tlaxcala se habla de un cuarto poder local. Tenemos el poder federal, el poder estatal, el poder municipal. Y el poder social. Y el poder social, pero aquí la idea es que se pueda tener un cuarto poder, que sería el poder local. Porque de repente el municipio tiene, no sé, a veces 150 comunidades. Y entonces parece ser una cabeza que se desprende de todo el cuerpo, y entonces hacen lo que quieren y las comunidades locales no sienten que los representen como quisieran, de acuerdo a sus necesidades. Entonces se habla por eso de la posibilidad de hacer un cuarto del poder local como lo han hecho en Tlaxcala. Por ejemplo, ahí pues les pongo el ejemplo de cómo a partir de esas localidades que han estado trabajando en la defensa de sus maíces y de otras semillas, pues se han declarado al Estado, han luchado y ya declararon al Estado de Tlaxcala libre de transgénicos en defensa de los maíces criollos o nativos. Y esto es pues en las comunidades agrarias. Adelante. Entonces, bueno, ¿qué características pudiéramos encontrar en las comunidades? Que hay resistencia y que hay construcción de imaginarios hacia donde quieren dirigirse estas comunidades. Y habría que revisarlos, habría que conocerlos. No son los mismos en todas esas diversidades de comunidades que tiene nuestro territorio a lo largo y ancho. Que hay comunidades ancestrales, como las indígenas, que nos mencionaba Griselda, que recogen y recuperan este capital cultural como el tequio, la guelaguetza, no sé, ustedes pensarán cada quien en sus comunidades. La asamblea. La asamblea. La asamblea además mezclando distintas cosas, ¿no? Desde lo del tequio hasta tener ya
una tableta para capturar ahí los acuerdos de la Un asamblea. órgano regulador, ¿no? O una grabadora para ver quién dijo qué cosa, ¿no? Y ya esa memoria ya es diferente a la memoria que cotidianamente manejamos, ¿no? Nuestra memoria es hermosa, pero no es tan perfectible como la de un ordenador de computadora. Tenemos valores, tenemos saberes, tenemos prácticas en las localidades, tenemos contextos donde ha sido muy difícil sobrevivir, o la gente se va y deja su territorio, o se queda a resistir y a armar su autodefensa. Eso es lo que ha estado pasando en muchos lados, ¿no? Tenemos territorio, a veces es territorio también simbólico, como los huicholes, ¿no? Que su territorio no es nada más en Jalisco, sino que se extiende hasta San Luis Potosí, porque es donde van a perseguir al venado y el ojo de Dios, y bueno, no sé mucho de esta cultura, Zacatecas, Chihuahua. pero es un territorio simbólico. Agua, y no solamente el agua como tal, sino el agua en cuencas, ¿no? Pensando en esta territorialidad que le dan los geógrafos y los ecólogos. No es nada más pensar en el agua, sino pensar todo lo que significa una cuenca y todo lo que da vida a esa cuenca. Los bosques, el aire y todo lo que nosotros llamamos recursos que ya estaban como tales en este planeta cuando nosotros venimos, y que nosotros les empezamos a llamar recursos porque los empezamos a usar para nosotros como sociedad. Entonces las comunidades es un proceso de continuo cambio, es un proceso que está en tensión por las relaciones de poder de distintos grupos y clases sociales. Decimos es un sujeto social, sujeto de derechos, de compromisos, de relaciones de explotación, de colaboración. Tenemos personas a las que consideramos pensantes, aunque pueden estar en extrema pobreza, ¿no? Actuantes, comunicantes, abiertos al intercambio, participantes. Es el otro que parte de una ética, la ética de la otredad. El otro que no es el que proyectamos nosotros a partir de nuestra perspectiva ideológica, sino a partir de que lo vamos descubriendo en el intercambio, en la vivencia cotidiana. Porque cuando llegamos nosotros a una comunidad empezamos a decir, esos jóvenes que están ahí parados, todo el tiempo están ahí en esa esquina. Son unos borrachos, son unos vagos, ¿no? Son prejuicios, hasta que no descubrimos que esos muchachos pues están desempleados, o están descansando, o fue después de la escuela, hasta que no los conocemos y le damos su justa dimensión. La siguiente. Entonces, bueno, esta fue una pequeña introducción para decir, necesitamos siempre de la mirada teórica, que hay que acogernos a un paradigma que nos ayude a entender esta realidad tan compleja en la que nos movemos. Sin esa mirada teórica caeríamos pues, en una actividad muy simplista, muy reduccionista de lo que significa hacer el trabajo con la comunidad. Entonces ahora les voy a presentar una metodología que también igual es una perspectiva metodológica que también puede estar abierta a la crítica, pero que de alguna manera, digamos, es algo que se ha ido acuñando en trabajo social. No es solamente un método, se habla de metodología porque nosotros, la metodología es una construcción que se da a partir de nuestra praxis profesional. Es decir, nosotros cuando vemos la comunidad decidimos si vamos en ese momento a hacer un recorrido de observación, hacemos mapeo o hacemos investigación documental o nos entrevistamos ya con la gente, si lo hacemos con el comisario Gidal o si lo hacemos con Juanita que está vendiendo las tortillas. Uno va construyendo esa metodología, esa es una postura teórica, porque hay otra postura teórica de la investigación que desde el equipo de trabajo se elige el problema a investigar, se elige la hipótesis, se eligen los instrumentos y es el equipo investigador, el quien decide la investigación y lo hace desde fuera de la comunidad y desde arriba. Y hay otra donde uno va construyendo, que sería a partir de la investigación acción participativa. Que es igual de válida, perdón. No que necesariamente. Sería igual de válida la metodología como yo la voy armando a que alguien me la plantee. O sea, claro, igual, digamos, ya hay herramientas, ya hay propuestas, hay modelos,
en los que uno los toma pero no son recetas, ¿no? Uno los va recreando. Algo escuché también de Maribel de cómo trabajo social tiene esta posibilidad de recrear sus herramientas teórico-metodológicas de acuerdo a lo que precisamente vamos descubriendo en la realidad. Ahora, la investigación en acción participativa es una propuesta metodológica que no surge nada más de trabajo social, es utilizada por distintas profesiones, por los educadores, por los antropólogos, pero cada especialista le da su enfoque y los propósitos para lo que la quiere. Entonces, en un primer momento podríamos aquí hablar de una gran vinculación que se tiene que ir tejiendo a través de un proceso metodológico que es del equipo de trabajo con la comunidad local. Y digo local para no hablar de comunidades, por ejemplo, gigantes, ¿no? Como decíamos, la comunidad judía o la comunidad europea, sino para circunscribirnos a aquel sujeto, decíamos, donde hay un entramado sociocomplejo, pero que hay interacción inmediata y que tienen un territorio en el que viven y cumplen sus ciclos de vida la gente. Entonces, en este proceso metodológico yo aquí lo divido en fases, y cada fase en todos los momentos que uno quisiera articular. Y aunque aparece aquí como si fuera un proceso lineal, no necesariamente. Es un proceso en el que pueden ocurrir simultáneamente varias cosas. Yo puedo estar estudiando y diagnosticando y tratándome de insertar en la comunidad, de tejer relaciones con la gente, pero también al mismo tiempo ya estoy haciendo coordinación y gestión social para mi trabajo. O puedo ya estar en la operación de algún proyecto o en la evaluación de algún proyecto y todavía sigo conociendo a la comunidad. Pero digamos que se ponen de esta manera para poder analizar qué es lo que sucede con nuestra intervención. Trabajo social sí, trabaja con el sujeto social a nivel individual, grupal, comunitario y de niveles más amplios. Trabajamos con colectivos regionales, con aspectos también binacionales o transnacionales. Por ejemplo, si trabajamos con niños repatriados, pues tenemos que trabajar aspectos transnacionales, de leyes de un país y del otro país. Si trabajamos en la Cruz Roja Internacional, pues también tenemos que saber qué pasa con el mundo, con los organismos internacionales, qué es la ACNUR, qué es la ONU o la FAO, y saber de las reglamentaciones y las normas de esos organismos para poder actuar en apoyo a la gente que está asistiendo a la Cruz Roja Internacional, ¿no? Para hablar del derecho internacional humanitario. Y bueno, aquí por ejemplo algunas ideas de cómo se van dando los momentos de reflexión y de organización de un equipo de trabajo para esta intervención. Entonces aquí hablamos de un proceso metodológico de estudio y de acción profesional, que muchas veces llamamos intervención a la acción profesional, porque finalmente es una intervención. Intervención intencionada, una acción sistematizada, una acción con un paradigma teórico, metodológico, epistemológico, de cómo conocemos, y por supuesto ético, ¿no? Que hablábamos de esta parte de la otredad, de los valores, del respeto, de cómo concebimos a nuestro sujeto, si lo concebimos como un ser menesteroso, como el proletario, o lo concebimos como lo concebimos. Porque a partir de cómo concebimos a ese sujeto es como también desarrollamos nuestra práctica. Bueno, entonces vamos a ver, le picamos acá en estudio y diagnóstico comunitario. Esta fase hablamos de como un gran momento que es la inserción en la comunidad, donde yo les digo que mi paradigma es hacer la investigación acción participativa, donde mis estrategias son primero que si tengo un equipo de trabajo y cómo se hace equipo de trabajo es importante empezar a conformarnos como grupo, ¿no? Donde compartamos referentes teóricos, referentes metodológicos y por supuesto otro tipo de referentes también se pueden compartir, incluso afectivos. Este equipo de trabajo puede ser de la misma profesión, puede ser interdisciplinario o puede ser también con gente de la comunidad. Dependiendo de las circunstancias, ese equipo se forma. Es muy difícil trabajar solo. Es importante, y para nosotros como trabajo social, empezar a tejer lazos y hacer vínculos para poder hacer una acción colectiva. Y aquí, por ejemplo, en esta parte del equipo de trabajo me gusta trabajar con Enrique Pichón,
Rivière, ¿no? Que habla de grupos operativos de aprendizaje. Él trabaja desde la psicología social, reúne elementos de la teoría de sistemas, reúne elementos del materialismo dialéctico histórico, como también de los aportes del psicoanálisis para desarrollar su postura de grupos operativos de aprendizaje. No vamos a entrar en detalle, pero es importante que un equipo de trabajo tenga una estructura organizativa y que comparta objetivos y todo para hacer un trabajo comunitario. ¿Puede repetir el nombre? Enrique Pichón Rivière. Nos abre la boca. Aquí está, grupos operativos de aprendizaje. Y escuché bien, Porque además para Enrique Pichón Rivière el grupo es precisamente un dispositivo de estudio, de análisis y de intervención, donde podemos ver cómo se manifiestan en los individuos aspectos de la sociedad. Nosotros al grupo traemos nuestra vida personal, pero también traemos lo que es parte de nuestra cultura y lo que es parte de la sociedad. Grupos de operación. Grupos operativos de aprendizaje. Y bueno, dice muchas más cosas bien interesantes, por ahí se los recomiendo, que lo vayan indagando porque nos da muchas herramientas para el trabajo grupal. ¿Hay algún libro en específico? Sí, hay varios libros. Hay uno muy específico pues que se llama así la teoría y técnica de grupos operativos de grupos operativos, hasta ahí, porque él lo empezó a usar el grupo como dispositivo de salud. Él se formó como médico psiquiatra y después también como sociólogo, y él llegó de chiquito de una familia de inmigrantes al norte de Argentina y su nana era una guaraní, entonces tenía pues estas distintas vertientes que lo enriquecieron. Cuando él entra a trabajar en un nosocomio, en un manicomio, y empieza a ver que todo era un desastre en el manicomio, los enfermos estaban en el abandono, todos sucios, piojosos y todos violentos, abandonados. Y él empezó a estudiar la situación y empezó a ver que el problema no eran tanto los pacientes como el mismo personal de salud. Sus propios miedos, su propia estigmatización de lo que era la salud mental y la locura, ¿no? Entonces, esa tradición de decir, de esta línea para allá empieza lo sano y de aquí para acá los locos, ¿no? Cuando finalmente es un proceso, ¿no?, que está en continua tensión. Todos estamos al borde de la locura o estamos al borde de la salud, dependiendo de cómo estemos, nuestro contexto, nuestra vida emocional. Pero bueno, lo rico de su experiencia fue que se puso a trabajar con los trabajadores de la salud. Empezó primero con los custodios, luego con las enfermeras y al último, el grupo más difícil, los mismos médicos psiquiatras. Pero cuando empezó a trabajar con los custodios, empezaron a mejorar los pacientes. Porque agredían. Claro, porque el vínculo, porque él trabaja mucho el vínculo, empezó a ser distinto. Empezaron a ver a un ser humano que estaba sufriendo con toda su enfermedad y más encima, pues, el estar enclaustrado y agredido. Mal comido. Entonces, ¿cómo ver que el problema no es a nivel del individuo, sino es un problema relacional y tiene que ver con el contexto, no solo familiar, sino con el contexto social? O sea, nuestros problemas son estructurales y ya hay que ver la violencia que se vive ahorita, por ejemplo, en las escuelas. Pues más allá de pensar en el bullying como un problema patológico de acoso entre dos personas, de una dominante y una dominada, lo que hay que ver es cómo las escuelas están siendo aparatos también de control. Las escuelas también son violentas, son las primeras en violentar incluso el derecho a la educación. Digo, esta parte de que el niño no llega a la muchachita y pues no vas a pasar porque tienes las uñas pintadas, pues por un reglamento de las uñas le estoy impidiendo el derecho a la educación. Claro. Así nomás, ¿no? Y en eso somos también cómplices las trabajadoras sociales, porque luego nos ponen de prefectas y ahí vamos a cuidar la entrada de que entren con el uniforme completo o que no traigan las uñas pintadas, o que no, que se bajen la falda, ¿no?, abajo de la rodilla. Y entonces pues ahí empieza el truene y es una violencia que se ha
naturalizado, se ha aceptado y que hay que visibilizarla. Pues es una sociedad enferma donde vivimos. ¿Cómo puede haber individuos sanos si la sociedad está totalmente enferma? Bueno, pues esa es una postura, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con todos los seres vivos? Todos los animales se les mata de una forma muy cruel. Luego te la comes, el agua, ¿cómo la tratas? Es un elemento sagrado. Pues, todo eso es lo que estamos cosechando, es todo lo que hemos hecho contra el planeta también. Pues Justamente justamente me ha tocado ser un elemento importante, porque a finales de los 70, principios de los 80, hubo todo un trabajo en contra o a favor de la antipsiquiatría, aquí en México y en Latinoamérica y en Europa, ¿no? Un movimiento bastante fuerte. Gómez Cara era un psiquiatra que trabajó mucho con trabajo social y él también fue parte de esta corriente antipsiquiatra. Y esta parte que tú comentabas de la comida, de los animales, cómo lo tratamos, ¿cómo te llamas? Beatriz. Beatriz. Pues justamente el pensamiento ambiental surge a partir precisamente de la crisis ambiental. O sea, cuando nos estamos dando cuenta que se nos acaba el agua, que hay deforestación y eso, es que nos empezamos a cuestionar como grupo humano qué es lo que ha estado pasando. Y entonces, por ejemplo, Enrique Leff dice, bueno, la crisis ambiental es también la crisis del pensamiento científico dominante. ¿Por qué? Porque separamos el conocimiento en estancos y no vemos qué pasa con los otros lados. Entonces, los procesos económicos hacen cantidad de mercancías, llegamos a la luna, nos comunicamos casi telepáticamente, pues inalámbricamente, es una cosa maravillosa, nos vemos hasta por Skype, ¿no? Los rostros, podemos mandar información simultáneamente, pero en estos procesos económicos no se consideró al ambiente la destrucción que significa ser una computadora, ni tampoco en las culturas locales, ¿no? Cantidad de desechos electrónicos y computacionales de Europa van a los pueblos de África. Varillas radioactivas tenemos aquí en Temascalapa, Estado de México, ¿no? Somos el basurero tóxico de los países altamente desarrollados, industrializados. Entonces, ¿cuándo pasó eso? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Por qué no me preguntaron? Porque seguramente si lo hubiéramos sabido, pues hubiéramos puesto en 40 años, ¿no? Pues yo digo, pues si no, ¿por qué tanta impunidad? Pues entonces esto es lo que hay que ir haciendo paulatinamente y de ya, identificar personas claves, líderes formales y no formales, instituciones, y la inserción es muy importante, tejer relaciones de confianza, y sobre todo en estos tiempos. Mis alumnas iban a las comunidades y decían, es que no nos quieren hablar. Pues estaban mataviejitas que se había hecho pasar por una trabajadora social para poder hacer sus crímenes. Entonces, pues ya ni un trabajador social podía pasar limpio en una comunidad. Porque nosotros, con todo lo que está pasando, pues vivimos mucha desconfianza. Si hay un ilícito, ¿a quién vamos a acudir? ¿A la policía? No. Cuando sabemos que de repente la policía puede estar en contubernio con los criminales. Claro, sí, y unos sí y otros no. O sea, demos también un poquito de margen de que no todo sea negativo. Entonces tenemos que empezar a hacer relaciones de confianza de otra manera. Hasta ahorita, por ejemplo, las universidades nos tratan bien. Ah, son de la UNAM. Ay, qué bueno, más. No vienen de la delegación, ¿verdad? No vienen del municipio. No, ah, qué bueno, porque nos caen regordos, ¿no? Les han quedado muy mal. Entonces, hasta ahorita todavía tenemos ese espacio de confianza con la gente. Y además nosotros las necesitamos y queremos movernos en una comunidad. La gente tiene que confiar en nosotros. Porque llegamos y decimos, estamos haciendo una investigación. ¡Ah! Apenas vino la AFI, la Agencia de Investigaciones, porque habían secuestrado un niño y estaba en la comunidad, y a las 2 de la mañana llegó todo un comando armado a sacar a la gente de su cama para encontrar el niño. Entonces la gente estaba asustada, y vi a mis alumnas y les dicen investigación, pues ya mis alumnas estaban en fotos, ya las tenían perseguidas porque ellas también andaban tomando
fotos, sí hay que tejer relaciones de confianza. Entonces el momento de la entrada a la comunidad es muy importante. Hay que hacer observación participante en la medida de lo posible. Pues si me invitan a la fiesta del Día de Guadalupe, pues voy a la fiesta y comparto con ellos el mole, el arroz, y escucho y estoy observando y también me doy. No puedo ser un observador ajeno. Ellos me van a detectar enseguida. Entonces pues digo, bueno, pues sí, fíjense que yo soy maestra y sí, yo vivo en tal lugar en la Ciudad de México, ¿no? Al darles algo mío da confianza, porque si no también esta maestra nada más viene y nos suelta a nosotros cosas y nosotros no sabemos nada de ella. Entonces pues esto es muy importante para la gente, pero sí con cierto cuidado de hasta dónde sí y hasta dónde no. Justo eso es lo que le iba a preguntar, porque yo he trabajado así y alguna vez me tocó ir a un baile, ¿no? Entonces, no sé, justo observando y de repente un señor me invita a bailar, ¿no? Pues, un señor, sí, está bien. Pero ya después no sabía de qué manera ya decir, bueno, ya participé, ya no podía quitarme, hasta qué punto decir, bueno, hasta aquí llegó, ¿no? Mi participación. Matrimonio. Sí, porque también, ¿no? Sí. Y me dice, bueno, es que le sonreías, bueno, pero es que sí soy, ¿no? Sonrío, o sea, no es... Sí, exacto. Me dice, se quedó a hacer una entrevista y yo Y ya se quedó. Ya está nuevo hijo. Oye, ese método sí, el método etnográfico profundo. Investigación hacer. Bueno, yo creo que la misma experiencia te va a ir dando pauta a saber cuándo cortar a la gente, ¿no? Sí. Y cuándo motivarla para que te dé información. Es igual si vas a un baile aquí en Cuernavaca. Sí. Claro. ¿Cómo te llamas? Yasmín. Muy bien, Yasmín. Bueno, pues sí, vamos viendo esta parte de qué distancia podemos tomar, ¿no? Digamos que uno no puede tener una distancia tan amplia que te aleje, que te haga ser indiferente, porque la neutralidad no existe. Es también una toma de posición la neutralidad. Ni tampoco una distancia que te acerque tanto que termines llorando con la gente y al final no puedas ni ver qué pasa en el lugar, ni cómo trabajar estrategias. Entonces, esa distancia es importante que la tengamos presente, porque no podemos ser neutrales, uno se implica, porque nosotros somos seres también humanos, también tenemos emotividad, tenemos ética, y decimos, bueno, pues estoy implicado hasta qué grado y cómo. Esa siempre es parte de la reflexión. Si nosotros pudiéramos tener espacios para ver eso, sería excelente, porque todo el tiempo trabajamos con gente. Y si no nos damos cuenta, podemos nosotros fastidiar a la gente. O cargarnos también de lo que trae la gente. Entonces, si es a veces ese cargarse del dolor de la gente, te puede inmovilizar. Y de repente, pues ya ni quiere uno a la comunidad porque algo te agredieron o te hicieron algo que te puede separar, ¿no? Entonces sí hay que trabajarlo. Entonces, bueno, toda esta parte de la investigación que ustedes conocen, investigación de campo, observación, entrevistas, métodos cuantitativos o métodos cualitativos, que los dos aspectos requerimos de la realidad. Necesitamos saber cuánta gente es, cuánta gente trabaja, cuánto gana, cuánto no gana. No los promedios necesariamente, es importante identificar las diferencias. Podría yo decir, bueno, el promedio de educación de esta comunidad es sexto año de primaria, pero si yo no detecto que hay un posgrado ahí o que hay gente analfabeta, no me va a servir. Entonces, sí, con pinza siempre todos los datos estadísticos, todas las medidas estadísticas nos sirven, son un indicador fabuloso, pero siempre también hay que ver las diferencias. Porque además ese posgrado me va a servir, a lo mejor, bueno, ahí hay alguien que nos puede apoyar en el equipo para hacer cosas, porque tiene un posgrado pues, en antropología o en ecología. O si hay analfabetos, pues hay que apoyarlos para que puedan alfabetizarse, pero además esos, aunque sean analfabetas, no quiere decir que no saben. Tenemos claro que nuestros campesinos muchas veces no llegan ni a la primaria, pero saben detectar el tipo de suelo para cultivar, saben conocer del clima, saben de las semillas, o sea, tienen un chorro de diferentes tipos de saberes. De saberes, exactamente. Entonces, bueno, aquí hay algunas técnicas de las que siempre usamos, los talleres
que es una instancia pedagógica de la reflexión-acción. Es una instancia de relación, teoría práctica, es una instancia de organización grupal, es una instancia donde se tejen vínculos, donde podemos ver cómo opera un grupo, cómo se va formando, cómo se va transformando. El taller es una herramienta muy buena, la hemos usado en comunidades y la gente dice, bueno, hasta que finalmente pude participar, hasta que se miden los tiempos, hasta que el micrófono se reparte. Tiene muchas ventajas el taller como herramienta para el equipo de trabajo y también para trabajar con la gente. La investigación de campo, recorridos, mapeo, observación, entrevistas, ya decíamos que pueden ser observación participante o no, pueden ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas, a profundidad, abiertas, en fin. Esto es lo que ustedes van a tejer en la metodología del trabajo comunitario. Y los instrumentos, estos son los que usamos, pero puede haber otro tipo de instrumentos. La guía de estudio, diagnóstico comunitario, pues hay muchas guías de estudio. Estas guías van a depender del énfasis que se les dé a lo que van a estudiar. Si van a trabajar en una comunidad sobre cuestiones de alimentación, van a sacar caracterización general de la comunidad en los aspectos sociales, económicos, políticos, etcétera, pero van a profundizar en la alimentación y sobre todo en la parte social. Y así todos los demás en entrevistas. Entonces, toda una técnica puede guiarse de distintos instrumentos. Entonces, le damos por aquí un clic. Regresamos aquí al estudio diagnóstico comunitario y nos vamos a programación, que es la parte, perdón, todavía no, la parte de la programación. Decíamos, bueno, ya desde aquí entramos, empezamos a estudiar y todo, ya se supone que llegamos a un diagnóstico. Nos regresamos aquí con un clic y le damos otro clic a un clic para la siguiente lámina. Entonces, bueno, el estudio y el diagnóstico comunitario. El estudio nos va a tratar de tener claro qué es la comunidad como un colectivo social que presenta problemas, necesidades y demandas, pero también presenta posibilidades. Que podamos tener un claro panorama de esta comunidad en distintas dimensiones. Y por supuesto aquí ya no me faltó esta parte, sobre todo la parte de relaciones, sociedad, naturaleza o relaciones comunidad-ambiente. En esta perspectiva que yo les estoy convidando del trabajo social ambiental. Las relaciones sociedad-naturaleza son importantes porque la naturaleza pues es nuestro sustento de vida, ni nada más ni nada menos, y somos parte de la misma naturaleza, que además nos regimos por distintas leyes, ¿no? Son los mismos las leyes de la naturaleza que las leyes de la realidad social. Y bueno, nos ponemos a través de la investigación participativa en contacto con la gente a partir de estos distintos procesos que trabajamos mucho. Organización, educación, la misma acción de todo, la programación, inserción, diálogo, participación, educación, registro, ¿no? Reflexión y registro de todo. Registro videográfico, registro escrito, registro de dibujos, de croquis, todo eso es importante. La siguiente. Y bueno, aquí por ejemplo en esta presentación viene una guía de estudio comunitario que fue una guía colectiva donde de alguna manera nosotros estudiábamos la comunidad y hacíamos luego una monografía. Entonces decíamos territorio, clima, altitud, hidrografía, orografía. Pero entonces aparecían la hidrografía y la orografía como algo estático, dado y acabado. Hay tantos ríos o tal altitud y todo. Pero el problema es que no estábamos interrelacionando, no veíamos todo eso como un ecosistema ni como un tejido social que está interactuando en una región, en un ecosistema. Entonces aquí son cosas que todavía tenemos que ir construyendo. Entonces, por ejemplo, sí podemos sacar los datos así, pero sí es importante que después tengamos una visión de relaciones comunidad-ambiente. Que podamos decir en ese ecosistema donde está la comunidad, cuál es su situación, cuáles son los problemas que atraviesan las cuencas, la orografía, los recursos naturales. No es nada más tarea del biólogo ni del ecólogo, porque finalmente todo eso que está pasando en el ecosistema tiene inmediatamente su efecto, su impacto en la sociedad, en la comunidad. Es más, de hecho,
esto fue creado por la sociedad. Es decir, si ahorita tenemos como expresión de la crisis ambiental, entre otras cosas, un cambio climático, nos dicen otra gente, bueno, es que sí, siempre ha habido cambios climáticos, sí, pero no en tan poco tiempo. Y además este cambio climático sí obedece a acciones, como dicen los psicólogos, antropogénicas. Pero no es suficiente decir con que sean antropogénicas. ¿Por qué? ¿Por qué, Beatriz? Porque son multifactoriales. Y no es suficiente con decir con que sean multifactoriales. Bueno, la ecología política nos dice que Es la economía. tenemos relaciones de poder. Ajá. O sea, sí, todos somos responsables de la crisis ambiental, aquí a gusto, ¿no? Entonces todos hay que pagar. No, no todos contaminamos igual. No, las empresas contaminan más. No todos extraímos recursos de la misma manera. Pero todos contaminamos. Pero no Pero todos no igual. todos de la misma manera, cada quien tiene su huella Todos ecológica. no igual, no, pero por el simple hecho de ser consumidores, todos contaminamos, porque traemos unos lentecitos, una chamarrita, unos zapatos. Sí, pero las industrias contaminan mucho Pero más. no es Ríos igual. completos. O sea, no es igual porque unos No. lucran, sí, así sin medida, Ajá. sí, y otros pues al Otros contrario, sufren las mientras más consecuencias. pobres, Claro. más marginados y estamos excluidos, por lo tanto, porque esos saberes se van mermando y por lo tanto pues como que nos paraliza, nos llena de miedos y lo que hacemos es atacarnos uno al otro, llenarnos de culpa y por lo tanto pues estamos divididos, no hay esa comunidad como para rebasar esos límites, ¿no? Porque yo siento que ya la contaminación y todo eso se sigue, ¿eh? Claro. Sí. Además hay personas más conscientes, ¿no? Hay personas que cuidan el agua, personas que de verdad siempre tienen el mismo bote y no, aunque les ofrezcan un vaso limpio, dicen no gracias, yo traigo mi bote. Y, o sea, que de verdad están conscientes. Y hay otras personas que ni siquiera lo reflexionan. Es que es como muy incongruente todo porque mira, uno dice, ay, no me quiero bañar diario para no gastar tanta agua. Y te vas a Las Vegas, conocen la presa Cooper y es exclusivamente para iluminar toda la noche, o sea, es la ciudad luz, ¿no? Y entonces, ¿cuánta agua no se va ahí? Entonces, yo la verdad sí me baño hasta 2 veces al día, ¿no? No, sí. Yo digo que todos somos. Y tomo mucha agua. Porque hay personas que dicen yo no, porque yo hago esto. Sí, pero de todos modos, sí contaminamos. Hay una responsabilidad diferente de grado. Pero Pues dejarlas ser excusados. Es importante que tengamos conciencia a nivel individual y que empecemos a hacer las cosas a nivel individual, porque la conciencia pues, se materializa en nuestras acciones y en nuestra forma de pensar. Pero sí, no es suficiente, tenemos que hacerlo a nivel colectivo, a nivel de escuelas, a nivel de padres de familia, a nivel de municipios, de comunidades, empezar a trabajar cosas. Sí, y sí, claro que hay diferentes responsabilidades en este contexto del mundo. Por ejemplo, los países Estados como se Unidos. dicen, desarrollados o altamente industrializados, pues son los que tienen pues la cuota producción más grande en cuanto al cambio climático. México, por ejemplo, nuestra contribución al cambio climático es de 1.7%. Nos decía Giancarlo Delgado, maestro del SEICH, que si nosotros hiciéramos todo lo posible por no tener esa contribución de 1.7%, igual el cambio climático se Pero dice, ojo, no por eso no nos vamos a quedar quietos, podemos hacer muchas acciones y poder estar, digamos, protegiéndonos frente a la embestida del cambio climático. Sarucán decía, pues por ejemplo, la biodiversidad de nuestras semillas es una salvación frente al cambio climático, porque tenemos maíces que se pueden dar en climas secos, en climas de temporal, en selvas húmedas o frente al mar o en lugares semidesérticos, que no solamente es el maíz, sino es a lo mejor todo tipo de milpas, que justo ahorita estaba hablando con la maestra María de Jesús Ordóñez, que ella es ecóloga, yo fui mi maestra de la maestría, ¿no? Ella asesoró en estas partes de la ecología, y sí nos comentaba esta parte de las diferencias de las milpas en zonas altas, frías, y esa diversidad nos salva. Por ejemplo, en Europa, hace algunos siglos, se llevaron la papa de acá y se alimentaban con la papa allá en Irlanda,
porque aguanta temperaturas bajo cero, ¿no? La cosechan bajo la nieve incluso. Pero le llegó una plaga a la papa que se llevaron y hubo una hambruna terrible. Incluso hay una escultura ahí que muestra ese tipo de hambruna. Pero los peruanos, que son los que domesticaron y siguen desarrollando la gran variedad de papas, si le cae la plaga a unos tipos de papa, pues tienen otros tipos de papas con las que se alimentan. Y así nuestros maíces, nuestros frijoles, nuestras calabazas, todo tipo de semillas que ustedes vean aquí de variedad. Entonces, pues sí es importante esto de las relaciones comunidad-ambiente. La siguiente. Y bueno, aquí podríamos encontrar varios indicadores para cómo hacer un estudio comunitario, los aspectos de salud, cuántas instituciones, en qué condiciones están. Cada uno de estos puntos debe de ser atravesado por ver la problemática y las posibilidades. Hay tantas guías que no se imaginan ustedes de cómo caracterizar a una comunidad. La siguiente. Estructura económica, identificar los sectores, las industrias, la tenencia de la tierra, los usos del suelo y, por supuesto, atravesado por problemas y por posibilidades, para después poder llegar a hacer nuestro juicio, que es el diagnóstico. La siguiente. Los aspectos económicos, de condición, tasas, indicadores, todos los que ustedes quieran. La siguiente. La siguiente, ocupaciones, ingresos, promedios. La siguiente. También en educación, no basta con saber los grados y las diferencias de niveles de educación, sino hay que ver también si hay infraestructura para la educación de la escuela. La siguiente. Aquí nos vamos a ir más rápido también sobre la vivienda, las energías, la siguiente, los servicios sanitarios. Y en todo esto vamos a encontrar cómo se atraviesan las cuestiones de las relaciones sociales-naturales, cómo utilizamos el ambiente, como un espacio de recursos, como un espacio de vida, como un territorio simbólico, un territorio de identidad, de cultura, todo eso tiene que ver. La siguiente. Y bueno, después de que recuperamos bastante información de la comunidad que nos puede llevar el tiempo que ustedes tengan programado para esto o que les indique su institución, depende, porque a veces que nos piden un diagnóstico en un mes, o hay veces que nos dan todo un semestre para hacer un diagnóstico, dependiendo de cómo nos paguen, el equipo que tengamos, los recursos que tengamos, eso es muy importante. Y también depende de las mismas circunstancias de la comunidad. Hay comunidades que son más abiertas y yo creo con los términos que luego utiliza uno, porque los estudiantes nos dicen, no, es que es una comunidad muy cerrada, ¿no? Es muy apática, es desinteresada. Esas etiquetas que uno pone son muy importantes, no reflexionarlas antes de soltarlas, ¿no? Porque terminan siendo prejuicios y calificativos luego peyorativos para la gente. Bueno, después de que podemos más o menos hacer un recuento de todo eso y tener el panorama de la comunidad, podemos estar a lo mejor ya en posibilidades de hacer un juicio. El diagnóstico, ese es un juicio. ¿Cómo lo conciben el diagnóstico ustedes? ¿Qué idea tienen acerca del diagnóstico? Pues es un primer vistazo general de cómo está la problemática que vamos a investigar. Es una investigación. Es una investigación y son los resultados de una investigación. El diagnóstico es ya poder decir qué es lo que tiene la comunidad, así como lo utilizan los médicos, porque finalmente era una herramienta que usaban los médicos. Entonces un médico le llega a una persona enferma y él empieza a recuperar signos, síntomas, y si le hace falta información manda a hacer análisis más precisos. Igual nosotros queremos recuperar cómo está esa comunidad y luego ya podemos decir, bueno, si hay un problema de alimentación, pues hay que ir a ver qué pasa en los mercados, dónde se vende la comida, ¿no? Cómo se produce la comida. Pero si hay un problema y un impacto en la salud, igual también investigamos determinados aspectos para saber qué pasa y podemos hacer un juicio que nos permita decir si hay un problema, si hay una potencialidad, una posibilidad. Algunos hacen un diagnóstico de acuerdo al análisis FODA, que es de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Pues algo parecido también aquí es hablar del diagnóstico, porque se hace un juicio. Para decir el médico que alguien está desnutrido, es porque sabe lo que es nutrido. Un juicio es comparar un escenario que encontramos con un escenario deseado.
Y aquí lo que nos sirve para hacer ese juicio son los derechos humanos. Decir si una persona no está teniendo, una comunidad no está teniendo información, no está siendo tomada en cuenta para la política de la comunidad, pues podemos estar diciendo que no hay democracia en esa localidad. Eso es lo que hay que hacer en el diagnóstico. Y el diagnóstico nos puede también ayudar, dependiendo del juicio de valoración, si qué tan viable o no puede ser un proyecto ahí y en qué condiciones se podría realizar el proyecto o qué cambios necesitaría hacerse al proyecto para que se pueda realizar. Entonces el diagnóstico se convierte precisamente en la conclusión del estudio, de la investigación de comunidad y que puede centrarse en algunos aspectos, decíamos a lo mejor en salud, de vivienda o en tenencia de la tierra, etcétera, o en violencia, pero es también además el puente para la programación, porque el diagnóstico nos permite justificar un proyecto, un programa, un plan de trabajo. Con eso justifica, porque Exactamente, para justificar, no es la justificación que se pone en el proyecto, ¿no? Sí. En base al diagnóstico, que es pues hasta cierta medida una evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Exacto, es una evaluación, valoras, haces juicios. El diagnóstico es una síntesis, no un resumen, sino una articulación del análisis que hizo uno en el estudio de la comunidad, porque todo eso lo que les presenté antes, pues es haber desmenuzado a la comunidad en lo que es cómo está en economía, en salud, en vivienda, pero después es importante volver a articular todo eso, pero ya de alguna manera ya estudiado. Entonces, primero descomponemos en partes, que es el estudio comunitario, y después volvemos a articular, que es la síntesis en el diagnóstico, y que decimos es un juicio, que lo hacemos a partir de encontrar un escenario de la comunidad y después de pensar en un escenario deseado, que decíamos pues, los derechos humanos, o un imaginario de comunidad, que nosotros digamos esto es comunidad. Entonces muchas veces el trabajo social comunitario es precisamente hacer o fortalecer comunidad. Queremos volver a retomar los vínculos para que la población pueda seguir sus ciclos de vida, pueda vivir en seguridad, pueda tener cosas que le hagan falta, pero a partir de su propia acción también. Decimos, vemos problemas, pero sobre todo hay que identificar los recursos con los que tenemos y las posibilidades de cambio, las posibilidades de participación de las personas. Porque muchos nos dicen, trabajo social es el que soluciona los problemas. Pues no, pues no somos dioses. Y además le estamos quitando la responsabilidad a la gente. Nos estamos diciendo que el sujeto social es un ser pensante, actuante, es un sujeto de derechos y es un sujeto de compromisos y obligaciones. Pues nosotros en todo caso vamos a hacer papeles de facilitadores, reconocer que tenemos un saber que podemos intercambiarlo con la gente y reconocer que el otro también tiene un saber que va a enriquecer a otros de la localidad. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí está otra vez, hablar de lo que es el diagnóstico, caracterizar la problemática local y conocer sus causas significa que podamos también conocer qué pasa en contextos más amplios. Lo que sucede en la comunidad se explica, se comprende no solamente por la misma interacción de los sujetos en la comunidad, sino se comprende por conocer lo que pasa en un contexto global. Como esto que hablábamos de la contaminación ambiental, pues tiene que ver con un contexto global más amplio, con un estilo de vida, con un estilo de desarrollo, cómo nos ha llevado la modernidad que ahora pues está en crisis, ¿no? Se habla de la crisis civilizatoria por todo esto que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante que lo que encontremos lo comprendamos a partir de la interacción de nuestra localidad con este tipo de relaciones en distintos niveles. La siguiente. Entonces, bueno, el diagnóstico nos permite definir líneas de intervención para la acción. Y bueno, las funciones del trabajo social comunitario, decíamos, somos facilitadores, pero sí reconocemos que tenemos un saber profesional. La siguiente. Compartimos problemas y analizamos con la gente. Esa sería la investigación, acción participativa. Digamos que la investigación y la intervención tradicional es decidir
nosotros por la gente, como lo hace la política pública en general. Es que es terrible eso, ¿eh? ¿Cómo determina que las comunidades no piensan, no tienen derecho de voto y voto, ¿no? Y ahí tienes a Procampo llenando de semillas a todo el estado de Morelos, semillas, ¿cómo se llama? Transgénicas, de pesticidas, de insecticidas y de abonos artificiales, que le ha dado en la torre al campo morelense, y le está dando ahorita. Y pues la gente, con tal de que le den las semillas porque se va a ahorrar un dinerito, pues ahí está. Pero también la gente tiene que ser responsable de que está dejando hacer, ¿no? Claro. Hay que volver responsable a la gente. ¿Cómo hay que, exactamente, y ahí hay muchísimo trabajo que hay que hacer con la gente, porque entonces tiene que quitarse el velo de los ojos y decir lo que te están dando está haciendo daño a la tierra. Y hasta qué punto sí podemos actuar, ¿no? Es lo que es bien importante asumir como las responsabilidades, no echar culpas y a la vez entender como que hay un contexto donde es el dinero, la economía, ¿no? Lo que nos está controlando, nos está manejando y que vivimos bajo ciertos discursos en los cuales pues nos enajenamos, nos perdemos y que en este caso, de acuerdo a la temporada, entra la demografía, ¿no? Ha sido muy significativa desde mi mirada, ¿no? Entonces entran los transgénicos para que haya comida abundante por tanta demografía, que es a la vez los que están produciendo la mano de obra barata, y es un círculo así como súper complejo, ¿eh? Porque, o sea, por una parte dicen, no, los transgénicos, pero ¿cuántos Pero ya han vemos comido? que la demografía es el estudio de la población, pero no es el crecimiento. Problema demográfico, entonces. No es el crecimiento poblacional ni la Pero sobrepoblación es un factor, que ha generado, es un factor, pero no es el determinante. No es determinante, no. Porque acuérdense que el cambio climático en todo caso son países industrializados que no tienen los índices de crecimiento poblacional que tenemos nosotros y somos los que menos contaminamos, ni tampoco son los más pobres. Claro, pero Nada más intervienen en eso, el discurso. porque en el discurso meten, son los pobres que contaminan, Yo dije discurso. son los pobres que deforestan, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo traes a colación para enfatizar. Eso, que, o sea, No, a través sí, de un incluso discurso. el que hizo de La Tierra Explota, Giovanni Sartori, él habla de que la sobrepoblación es el problema. Pues será muy italiano y habrá ganado el premio y todo, pero los datos son otros. Incluso yo escribí en Pero son artículos. factores, Es un elemento, Sí. ¿no? La realidad es una inconsciencia, La siguiente ser bien cosa, inconsciente sí. de nuestra realidad. Entonces lo que vemos aquí que es importante como para el trabajo social, sí compartir nuestras reflexiones, nuestros saberes con la gente de la localidad, que luego no son todos, son los interesados. Pueden ser gente analfabeta, puede ser gente municipal, puede ser de instituciones de la salud, pueden ser escuelas y todo, compartir lo que hemos descubierto y recuperar también lo que ellos saben acerca de su propia localidad y con ellos trabajar estrategias de participación. Nosotros no vamos a ir a reforestar, nosotros no vamos a ir a construir las casas, nosotros no vamos a resolver el problema, sino que vamos a trabajar estos diálogos de saberes con la gente, compartir nuestras estrategias. Trabajamos nosotros el vínculo a nivel de la organización, de la participación, de tener herramientas como lo que es el taller para poder discutir asuntos, para poder planear, para poder tejer vínculos, para hacer la reflexión-acción. Entonces ahí ya vamos definiendo trabajo social con algo que es como muy intangible, pero tiene que ser tangible. Porque nosotros como luego, a lo mejor estudiamos trabajo social porque vivimos muchos problemas en nuestra comunidad, en nuestra casa, y queremos resolverlos, y muy válido, ¿no? Como los psicólogos que dicen que son psicólogos porque están locos. Nosotros porque tenemos problemas sociales elegimos trabajo social para ver cómo le entramos a esto de atender esas cosas que nos aquejan. Pero entonces ahí lo importante es saber que en esta parte, cuando vamos a la comunidad, ya queremos tener el agua, ya queremos tenerlo tangible, incluso la gente nos lo pide porque tantos años de un sistema de política pública paternalista y asistencialista, de progreso, de oportunidades de otros, la gente quiere ver la beca, la gente quiere ver la mochila, quiere ver
los apoyo químicos, ¿no? económico. Para la Y agricultura. la despensa. Quiere sobre ver lo todo. tangible, el apoyo económico. Lo inmediato. Y nosotros a veces queremos llevarlos también en esa demanda de la gente. Y ojo, aquí lo que se trata es cómo saber pensar nuestra realidad, cómo educarnos de otra manera para reflexionar sobre esa realidad y cómo organizar como estrategias de participación. Eso que es intangible, que se vuelve tangible a partir de nuestras acciones, de la palabra, de la educación compartida. Tenemos unas raíces muy buenas de nuestro trabajo social que vienen de otras disciplinas también y también de la nuestra. Podemos hablar de Paulo Freire como un educador popular, ¿no? Que habla de la toma de conciencia, y la toma de conciencia no es un proceso así tan tangible, porque luego decimos en nuestros objetivos, vamos a concientizar, pero Paulo Freire nos decía bien, nadie concientiza a nadie si no nos concientizamos en comunión. Y esto es el intercambio, esto es lo que ahora se habla del diálogo de saberes, para ver cómo acercamos la ciencia, por lo menos la ciencia comprometida, ¿no? Socialmente y con el saber, con los saberes locales. Eso es muy importante, porque además, si reconocemos, por ejemplo, en la alimentación, que yo también trabajo esta parte, que por miles de años nuestras culturas nos alimentaron y lo hicieron de una forma maravillosa y recrearon sistemas agroecológicos que son patrimonio de la humanidad, pues no podemos despreciarlos nada más porque alguien llegó y dijo, este es el saber importante, este es el conocimiento científico, ¿no? Las nuevas tecnologías y eso, no hay que despreciar lo otro, que es fundamental. Y que aunque no tiene una estructura tan lógica, de la lógica formal, sí tiene, digamos, pues todo un bagaje de herramientas, de prácticas, de saberes y de símbolos. Porque además podríamos comer un espagueti muy rico, pero siempre vamos a estar extrañando nuestros tacos de quelites, nuestros elotes, nuestro pozole, pero además no solamente eso, sino todo lo que lo envuelve. La fiesta del pueblo, los cohetes, la música, los afectos con la gente, eso es fundamental. Si no tenemos eso también dejamos de ser, ¿no? Entonces aquí se trata de modos de ser comunidad, modos de ser cultura, de sentirnos bien con lo que traemos puesto, ¿no? De eso se trata. La siguiente, nos vamos a ir más rapidito porque ya se nos acaba. Bueno, todas estas destrezas se tienen que combinar, saber escuchar, ¿no? Estamos tan preocupados en el mundo que se nos olvida a veces escuchar. Y la escucha es todo un aprendizaje para reconocer a la otredad. La siguiente. La siguiente, nos vamos rapidito. Hay varias recomendaciones aquí para el trabajo comunitario, de los enlaces, de los criterios que debemos de tener para identificar los problemas. De cómo también las funciones de la educación son fundamentales para nosotros. Decimos capacitador por aquello de las capacidades. La siguiente. Y bueno, instrumentos, el diario de campo, que es una herramienta fundamental, todo el tiempo con nuestro cuadernito, observando. Y después ya le vamos dando estructura. Finalmente el diario de campo, la siguiente, es una herramienta que nos da información, pero es como el diamante en bruto. Después hay que pulirla, clasificarla, leerla y releerla, pero con un andamiaje teórico para poder descifrar. Y entre más se recupere el universo vocabular, puedo entender más en la estructura simbólica de una comunidad. No puedo cambiar las palabras. Me quiso decir en lugar de esto. No. Tengo que utilizar su misma palabra de nombrar las cosas, porque con esa puedo descubrir más que con la palabra que yo le ponga. Puedo hacer analogías, pero finalmente hay que tratar de comprender lo que la gente dice a través de su propio universo vocabulario. El diario fichado, bueno, pues es empezar a clasificar la información. Esto para ayudarnos a organizarnos un poco, porque además tenemos como esta parte de un orden ya, ¿no? Que nos ha dado nuestra educación y nuestra historia de vida, entonces pues clasificamos. Sí, hay sistemas categoriales diversos para clasificar la información, depende de su anclaje teórico. La siguiente. Y la crónica grupal pues es fundamental si empezamos a trabajar en un grupo, empezar a llevar la historia de ese grupo, ¿no? Y cómo nos movemos.
si nos peleamos, ¿por qué nos peleamos? Eso aparece al hacer una lectura de ese proceso grupal. Porque además ahí nos haría indicadores de cómo poder después dar dispositivos al grupo para que tenga un crecimiento. Porque nosotros en el taller, que usamos el taller, que es una reunión donde hacemos reflexión, teoría, práctica, en cada sesión tenemos un coordinador y un cronista observador diferente. Esto nos lo dice Pichon Rivière porque finalmente dice, bueno, en un grupo donde los roles están estereotipados, son rígidos y fijos y el grupo no crece. Y es donde es más fácil que surjan problemas. Pero si esos papeles empiezan a rolar, hay movilidad en los vínculos y esto le da mayor salud, mayor aire al grupo. Incluso, por ejemplo, en un grupo que alguien haga la coordinación, pues aprende a ser coordinador, a centrar, a dirigir los temas, a tomar decisiones. El cronista observador pues también nos va a devolver la imagen que estamos proyectando en cómo nos movemos en un grupo, ¿no? Podemos ver los liderazgos, podemos ver la dinámica del grupo con esto. Entonces sí es importante que los roles se muevan. Él habla del grupo y se refiere incluso hasta a los grupos familiares. Dice, cuando en un grupo familiar alguien tiene un problema, ese es el portavoz de la problemática de todo el vínculo familiar. Es como la punta del iceberg, entonces hay que investigar abajo del iceberg qué es lo que está pasando. Finalmente, si es el niño el que tiene problemas, no es el niño, es la familia que se está manifestando en el niño con toda una problemática. Entonces, él nos habla de todos los grupos, ¿no? Nos habla de cómo se manifiesta lo social y lo personal. La siguiente, entonces por eso la crónica grupal es muy importante como herramienta. La siguiente. Tiene muchos vínculos. Y bueno, hay criterios para cómo organizar la crónica, el encabezado, los puntos a tratar, el desarrollo, los acuerdos, quién la hizo y qué es lo que observa. Entonces ya nos vamos aquí, clic, en el observador. Y bueno, de alguna manera, digamos, esta es la parte de cómo se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, programación, que ya sería toda la parte de estrategias, técnicas e instrumentos para la parte del diseño de proyectos. Aquí hablamos de proyecto social porque es la unidad de la planeación operativa, pero digamos que si estamos en una institución que maneje plan, programa y proyectos, pues es toda una lógica que se sigue en la planeación, que nuestro proyecto no puede estar desligado de esa institución y de los programas y planes que tenga. Pero muchas veces cuando no tenemos todo eso, operamos tranquilamente un proyecto y va a ser en el marco de la propia localidad. Y bueno, hay distintas estrategias, la organización, la participación, la coordinación de nuestro equipo de trabajo, y podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Análisis de correspondencia, de congruencia en el proyecto, hacer análisis de factibilidad en cuanto a tiempo, costo, recursos, etcétera. Todo eso que nos da la programación social aquí se utiliza. La siguiente. Y bueno, ahí ya lo que es un proyecto, que es un conjunto de elementos relacionados entre sí, con lógica, que se fundamenta con los elementos del diagnóstico, que si es un proyecto participativo tiene que estar trabajado junto con la gente que se incorpora y con ellos se tienen que tomar también decisiones de qué objetivos van a encaminarse para trabajar determinadas acciones. Que la idea es que el proyecto nos permita resolver un problema o cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad. Y no siempre va a ser todo lo que aparece en el diagnóstico. A veces va a ser en función también de lo que nosotros conocemos y manejamos con la gente con la que estamos trabajando en la comunidad. Pero a veces hay que empezar por algo, ¿no? En todo un entramado de problemas, porque todas las comunidades son así, un entramado de problemas, lo que importa es agarrar como un hilito de la madeja para saber por dónde empezar. No empieza uno, luego mis alumnas luego dicen, es que hay que empezar ya por las adicciones, porque aquí el problema de las adicciones es gravísimo. Y empezamos a trabajar como en la parte más densa de la problemática de la comunidad. Y es importante empezar por las partes donde se puede empezar a intervenir y no hablar nada de adicciones. Empezamos a hablar a lo mejor por la comunicación familiar, o empezamos a hablar con un problema de promoción de la salud, de educación para la salud, y empezamos a hablar del deporte que nada tiene que ver con las adicciones, entre comillas, pero que a la larga va a ser un importante espacio
para quien vive una problemática, que a lo mejor no se la quita, pero estamos dando opciones para que el sufrimiento sea menor. Digamos que los centros de integración juvenil y CONADI tienen modelos de ir a atacar directamente el problema. En cambio hay otros modelos que lo que intentan hacer es decir, hay que aceptar que el problema está y lo que tenemos que hacer en todo caso es disminuir el daño, disminuir el sufrimiento y hay que repartirlo. El problema no es el individuo, es un gran costal que hay que cargarlo entre todos. Entonces hay que hacer comunidades terapéuticas, ese es otro modelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí no, el diagnóstico nos sirve para justificar el proyecto, pero no necesariamente vamos a empezar a trabajar todos los problemas del diagnóstico, ni el que se nos marque como el principal. Y podría suceder que el proyecto mismo se transforme en otro proyecto, porque ese proyecto no se puede realizar. Y hacer otro nuevo. Sí, o se transforma ese mismo. Porque en el camino, completamente hacer otro. en el camino encuentras otras cosas que no habías visto. Sí, porque si la necesidad y el diagnóstico me dice que los músicos músicos populares de bandas tradicionales querían un taller de reparación de instrumentos y yo tenía otra idea, pues claro que tengo que quitarla y ya hacer proyecto nuevo, ¿no? Y bueno, y ahí cómo vincularlo de la comunidad con lo que uno también tiene como interés porque lo veo importante, se puede hacer. Pero es mejor Pero trabajar un proyecto en donde surja realmente de la comunidad, ¿no? Claro, pero si sería eso es padrísimo. algo que tú no manejas ni sabes, Pues me metieron no en te un problema, gusta. yo lo resuelvo y lo resolví. Claro. esa es una postura también. Sí. Pero también uno como ser pensante y actuante, también uno puede Todavía no tratar de tengo estos convencer, ¿no? También uno intenta convencer, que no es lo mismo que vencer o exponer, sino que a través del diálogo uno decía, puede uno compartir lo que uno descubrió para ver si es posible que vayamos en la misma línea de trabajo con la gente. Que al final, como los fractales, surgen diferentes cosas, ¿no? No hay caminos únicos, no hay un solo proyecto de una vez y para siempre, sino que ese proyecto se lanza y va a seguir diferentes caminos. Uno piensa que sigue un solo camino y no, se puede ir transformando en la siguiente. Y bueno, los elementos de un proyecto que ustedes pueden encontrar diferentes elementos de acuerdo a distintas perspectivas. Estos son algunos que tengan nombre, que tenga su justificación, que tenga sus objetivos, sus metas, beneficiarios, cronograma. Hay distintas guías y distintas herramientas. Pero estas nos sirven para organizarnos en un primer momento. Y bueno, en la fase de ejecución de un proyecto, pues es echar a andar. Hay que tener la logística, ¿no? Que es toda esa serie de acciones para conseguir los recursos, para organizar a la gente, para poder ejecutar el proyecto. Entonces también ahí hay estrategias, también hay técnicas y también hay instrumentos. Y echarlos a andar, tareas educativas, festivales, estrategias que decimos, bueno, ¿dónde prende mejor la difusión de nuestro proyecto? ¿Y cómo no? Pues en los mercados, ¿no? Pues hay que ir casa por casa. Eso ya depende del conocimiento que ustedes tengan de la localidad para echar a andar sus estrategias de difusión. Yo apenas organicé la Feria del Maíz en la escuela, que lo hago en función de defender nuestra cultura alimentaria, y mis estrategias de difusión era el saloneo, era el cartel, el programa de a mano y por supuesto las redes de Facebook. Que ya esto, yo no lo conocía, pero ya tengo estudiantes muy sagaces, muy duchas en esta cuestión y ya crean una página, invitan y todo, y así a partir de las redes también ha ido gente nueva a incorporarse a esta celebración que hacemos del Día de la Maíz cada año, donde tenemos a productores, a campesinos, artesanas, indígenas, músicos, danzantes, y bueno, por supuesto, conferencistas. Y la estrategia podría ser la gestión, ¿no? Claro. La gestión es parte de lo que algunos compañeros dicen es una función social, gestión. Pero la gestión social también es un trabajo colectivo.
¿no? La gestión social también la tiene que hacer una comunidad, un colectivo Y organizado. algo que también le da independencia a la comunidad para que siga su propio Y es cuando proceso. luego alcanzan a llamarle autogestión, procesos autogestivos o cogestivos, depende del grado de autonomía. Por eso ahora que se ha oído hablar de este tipo de comunidades emergentes, comunidades autónomas, municipios autónomos, que tienen que ver con esta de, bueno, es que el Estado no nos está resolviendo los problemas, es que el Estado se está volviendo en el principal violador de nuestros derechos, ¿no? Decía un maestro de Derecho que justo el derecho surge para defenderse del Estado, ¿no? Del monstruo, de ese leviatán, ¿no? Entonces las comunidades, sin tener todo ese paradigma teórico, lo han hecho porque en su vida cotidiana se han visto alterados, entonces ellos empiezan a buscar, bueno, ¿qué vamos a pedirle nosotros al Estado si aquí tenemos el río, si aquí tenemos nuestra tierra, aquí podemos alimentarnos, aquí podemos hacer nuestras casas de este adobe? Y empiezan a tratar de ver qué es a nivel local lo que pueden hacer. Claro que la localidad llega un momento en que topa con límites globales, ¿no? Pero digamos que siempre va a ser la comunidad y el trabajo comunitario un excelente dispositivo para que la gente aprenda a organizarse, aprenda a participar, aquellos saberes que perdió y que ahora tiene que recuperar. Y recuperar y fortalecerlos de otra manera en un nuevo contexto. La siguiente. Bueno, parte de las funciones que ya habíamos dicho, gestión social, administrar recursos públicos de manera eficaz. Pero ahora administrar recursos comunes, que hay que trabajar y recuperar instituciones comunitarias. Esa capital cultural como es el Tequio, es precisamente una institución comunitaria. Tenemos el derecho, tenemos leyes, tenemos la Constitución, tenemos instituciones que tienen que salvaguardar que se cumplan esos derechos. Pero también debemos de tener reglas de uso común que tenemos que empezar a construir a nivel local. ¿Cómo organizarnos para cuidar este salón, que ya es nuestro? Este taller, que es nuestro espacio propio. Hay que ponerle reglas. ¿Quién habla y cuándo habla, cuándo nos vemos? ¿Vamos a estar aquí toda la mañana o hay nada más 2 horas para tratar este asunto? Es un espacio común, entonces hay que ponernos reglas. Tenemos una cuenca. Esa cuenca hay que cuidarla. ¿Cuándo y cómo podemos tener agua si esa cuenca nada más es de temporal? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para el tandeo del agua? Para los agricultores, para el uso doméstico, para los industriales. Necesitamos acuerdos de uso común, instituciones comunitarias. Entonces esto es parte también de la gestión social. La siguiente. Bueno, gestión pública, social y ambiental. Gestión pública, las prácticas institucionales que conocemos, la gestión social, prácticas participativas de la población en torno a la demanda, para la generación, aprovechamiento y consumo de bienes y servicios, que lo estábamos hablando, y la gestión ambiental, para pensar precisamente en cómo nos apropiamos de nuestros recursos comunes. Si tenemos un árbol enfrente de nuestra calle, hasta que lo están talando nos damos cuenta de que están talando y que había un árbol ahí, pero además no sabemos ni cómo se llama el árbol. Entonces, pues sí es importante que trabajadores sociales, para que tengamos una visión integral, sin, a lo mejor traspasemos un poquito los límites disciplinarios, pero sí es importante recuperar un saber integral. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mucho estos manualitos de la Conavio, que cuando vamos a las comunidades me permiten saber qué tipo de árboles o de aves o de mariposas o de insectos hay en mi comunidad y qué importancia tienen, porque si no conozco yo lo que es un árbol, lo que es un insecto, pues no lo voy a defender. Sí, el árbol hay que tirarlo porque me echa muchas hojas y me tapa las coladeras, ¿no? Y es que además me da frío y yo en invierno quiero que pegue el sol en mi casa. O sea, la gente no tiene ese conocimiento de la naturaleza, se ha perdido por tantas mediaciones en las grandes ciudades. Entonces, otra vez en el trabajo comunitario hay que ver cómo recuperamos de alguna manera los ecosistemas. En la Ciudad de México teníamos alrededor de 57 ríos. Ahora todos están entubados, desecados, contaminados, quizás queda el río Magdalena, el río Eslava, y ya hay una propuesta millonaria para rescatarlo y no terminamos de rescatarlo. La gente se va a hacer día de campo allá en el viaducto
para decir esto era un río y queremos que se recupere ese río de viaductos. Pues yo he oído eso, hay proyectos de destapar los ríos porque están en ductos, ¿no? Ya hay Claro, varios, pues, claro, además la ciudad pues era una cuenca lacustre, ¿no? De aguas saladas, de aguas dulces, esto me lo dijo la ecología, la geografía, pero trabajo social, ¿no? Entonces, del trabajo social hay que recuperar saberes de otras disciplinas y tener una perspectiva transdisciplinar en nuestro trabajo, porque los problemas que enfrentamos son problemas realmente complejos, que no se pueden ver desde una disciplina. Entonces, así, si yo sé que hay un problema ecológico, pues me voy a buscar a un ecólogo para que se incorpore al trabajo. ¿Sí? La doctora María de Jesús, después de haberme volteado mi tesis para arriba y para abajo, y de que yo me defendí también, después ya me invitó a trabajar en un proyecto que fue sobre el proyecto de la supervía poniente de la Ciudad de México, la primera autopista de cuota, que fue fundamentalmente para intereses de las grandes empresas que están en el complejo de Santa Fe, para su movilidad, no precisamente para la movilidad de la ciudad. Y pues un contrato hipermillonario con empresas a las que se les dio la concesión inmediatamente sin ponerle concurso, ¿no? Con las empresas OHL, la española y la otra, la COPRI. Pero en esto ella como ecóloga vio la necesidad de trabajar con gente de lo social, porque ahí toda esta obra iba a tener impactos sociales fuertes. Digamos que hasta un determinado momento trabajo social ha estado con los problemas residuales, atendiendo qué pasaba en la cárcel, con los problemas de violencia con los niños de la calle, y está bien que trabajemos eso, porque es algo inmediato, pero también tenemos que apostarle a trabajar con aquello que genera los grandes problemas sociales, como las megaobras de infraestructura vial, o megaobras como lo que serían los transgénicos y su impacto en nuestras culturas, o con lo que es hacer una minería de campo abierto, minerías a cielo abierto, o las grandes presas que generan grandes impactos sociales. Ahí va uno realmente a las ver carreteras, las autopistas. Exacto. Entonces, por ahí también hay que trabajar en esta parte de lo ambiental. La siguiente. Bueno, todo esto se tiene que dar participación, gestión, educación ambiental y alimentaria, ¿no? Y bueno, ahí tenemos fotos de varios personajes importantes. Bueno, la siguiente. También, bueno, el trabajo comunitario, las jornadas, cómo jalar a la gente. Y bueno, por supuesto, la evaluación es una etapa también procesual, pero también hay que hacer una evaluación final. Y hay distintos modelos de evaluación. Hay evaluación muy cuantitativa, evaluación ex ante, evaluación posterior. Y hay evaluación también participativa. Hay distintas herramientas, hay evaluaciones lúdicas. Evaluaciones de acuerdo a los sujetos con los que uno trabajó, si son niños, si son adultos mayores, si son campesinos, para poder saber cómo andamos en un proyecto. Es decir, que nosotros como trabajadores sociales, no solamente nuestro sujeto de estudio e intervención son las comunidades y los individuos en grupos, etcétera, sino también nuestra propia acción. Es decir, nuestra propia acción es objeto de estudio y de trabajo, porque somos todo el tiempo interventores. Todo el tiempo estamos, estudiamos, pero sobre todo para trabajar alternativas de acción. No nada más estudiamos por conocer, como dirían los sociólogos, de ver cómo se mueve la sociedad y todo, sino porque tenemos la impronta, el mandato de nuestra profesión y el deseo y el gusto también de intervenir, de trabajar. Entonces, pues ahí hay varias estrategias para técnicas e instrumentos para la parte evaluativa de nuestros procesos de trabajo social comunitario. La siguiente. Y bueno, tan en la parte metodológica. Montserrat, ¿tienes algún correo donde podamos contactarte? Sí, MonseGM. Y bueno, les voy a pasar parte de esto de la Alianza por la Salud Alimentaria, porque
Estas guías se venden en la Conavio, ok, en la en el Comisión periférico. Nacional Pero de... también se pueden descargar el PDF. Yo creo. Está muy Sí, padre. seguramente. Sí, también los libros, buenas. ¿verdad? Que son uno de colibrí, bien padre. Y bueno, para que revisen algunas de estas, Enrique Leff, para ver sobre la epistemología ambiental, con él aprendí lo de la ecología No, política. no está todo, Hay otros libros muy No, buenos, ese sí ahorita está. les doy Las los correos. guías. De un pedagogo colombiano, muy bueno, sobre la comunidad. Aquí mi primera experiencia sobre trabajo social comunitario ambiental. En Parres, en una comunidad urbana, donde trabajé las representaciones sociales de la población, ¿Dónde lo podemos conseguir? en la escuela, en Plata. Y es construcción del trabajo social y la construcción de sujetos sociales. Esta es una obra colectiva coordinada por la maestra María del Carmen Mendoza Rangel. Ella coordina el trabajo a través de talleres de sistematización y hay 3 experiencias en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Coyoacán, y la de que yo trabajé con lo del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, ¿no? Y entonces, también por si lo quieren, apenas acaba de salir, para que tomen la ficha, Ok. y por supuesto que hay otros Tu libros. correo ya no lo pusiste ahí, ¿verdad? Ahorita se los pongo. monsegm@una.mx. El más fácil. Creo que se acabó el tiempo, nada más se lo para. Sí, ya se acabó. No, bueno, tenía yo la otra presentación, igual que se queda aquí, se la puede llevar, que era una parte de Parres a la Supervía, porque en estas cosas uno empieza a encontrar las ligas, ¿no? De la problemática ambiental que se vive en las comunidades rurales, es precisamente Una por toda consecuencia de toda la extracción de todo el desarrollo de las ciudades, ¿no? Sí. Y justo me tocó ver en Parres una mina a cielo abierto de la piedra basáltica, que ya la mina es mucho más grande que el pueblo originario, que ha deforestado, que por día hace 2 o 3 detonaciones de dinamita, ya ha fracturado el pueblo y no terminan de resolver el problema. Pero eso que trituran, Vuela. que Y lo vuela y respiran. tritura, que es roca volcánica, basáltica, es con lo que pavimentan la Ciudad de México. Es lo que va al pavimentado de todas las calles, lo que nos impide respirar como cuenca, ¿no? Todo eso asfaltado impide que el agua recargue los mantos acuíferos, y si los recarga con aguas contaminadas por millones de autos. Entonces, en estos estudios que uno hace, uno está encontrando relaciones de lo local con los contextos regionales de las grandes metrópolis y con los modelos de ciudad y de modernidad que se dan a nivel global. Entonces decimos que nuestros problemas no solamente tienen que ver con un estilo de vida que ya hemos agarrado en todo, de consumo, de alimentario, de consumo de aparatos, de agua, que decimos, bueno, yo sí me baño 2 veces, yo me baño 2 veces, o sea, de repente lo que contamina más es estar cambiando de celular o estar Eso usando es más fuerte, todas la las tecnologías computadora que hay. del último estilo. En mi Estilo historia de he vida tenido 3 celulares. que tiene que ver con un estilo de desarrollo dominante. Que dice Bandana Shiva, es el mal desarrollo, no es desarrollo bueno, es mal ¿Qué desarrollo. precio tiene? Disculpa, ¿tú sabes el precio? No sé, acaba de salir, Esto está buenísimo. acaba de salir el Ese libro. concepto de la construcción del Yo dije, se lo voy a llevar a es como enseñar. lo más nuevo, ¿no? De la Sí, construcción pero ya se de un nuevo sujeto. Eso, Eso es lo que, a eso le tenemos que apuntar. a eso hay que apuntar. Ajá, pero esos libros van a estar aquí, ¿no, Fidel? Para cuando No, tengamos que comprarlos. no. Y sí, Sí, sería los bueno, traen. ¿eh? Si los van a la biblioteca, puede que estén aquí. Hay que No, pedirlos. una vez, sí, exactamente, una vez que se identifique qué materiales son los adecuados, se hace una lista, me la pasan y yo solicito a quien tenga que solicitar que se compren y que estén en la biblioteca. Pero eso ya que estén en el proceso de ingreso, Les digamos. recomiendo esta síntesis de la historia de las cosas de YouTube. Ajá. Ah, sí, sí, yo
Sí, a lo mejor ya no debe, es muy buena, sí, es para hablar del modelo global de extracción, de producción, de comercialización, consumo y descarte, de multitud de cosas. Sí. Que decimos, pues de alguna manera ese modelo es fundante de muchas problemáticas sociales que tenemos. Pues muchas gracias, maestra. Damos fin al segundo día de sesión. Otro aplauso. Otro aplauso. Exacto. Por favor, la presentación, las presentaciones las vamos a subir A la a la página, ¿sí? Entonces estén al pendiente, en el transcurso de la semana las subimos para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Les estamos pasando un CD con las lecturas que ayer les prometió el maestro Calzada, ¿sí? Ahí están ya las lecturas, pónganse a revisar, échenles un ojito, ¿sí? Revisen, complementen con las presentaciones. Recuerden que tienen que hacer un examen respecto a estas presentaciones, ¿sí? No van a hacer 10 preguntas por presentación, obviamente, 1, 2, pero vayan revisando el material. Estas son todas las lecturas de... Esas son las lecturas, exactamente, del curso de inducción, ¿no? Por ahí nos dejó la maestra Celia, a primera hora nos dejó otra lectura, entonces se la vamos a incorporar para que la hagan también, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Nos vemos el próximo viernes a las 14 horas. Otro libro que pueden ver aquí, Desarrollo Comunitario, también editado por la escuela, coordinado por Carlos Arteaga. Ahí hace una compilación también de lo que sería para el trabajo social comunitario. Viene de Mari Carmen Mendoza Rangel, un artículo de la suscrita con la parte del diagnóstico. Viene también ahí una guía de estudio de comunidad muy completa, la parte de programación social, por Sánchez Rosado. Hay varios. Este es así como de los fundamentales. Ver la historia de las cosas. Y bueno, si pudieran conseguir también el libro de Parres, tiene una introducción sobre el marco teórico de representaciones sociales, de lo que es el desarrollo comunitario hasta el desarrollo sustentable y de lo que es la ecología política. ¿Cuál es? El de Parres, El último. Que anda por ahí. Que uno de repente ve, este se refiere a una comunidad, no, pero sirve como referencia para el trabajo comunitario en distintos lados. La parte de las relaciones sociedad-naturaleza que hay que enfatizar. Y pues les encargo que puedan visitar la página de Alianza por la Salud Alimentaria. Es una alianza en la que participamos varios académicos y organizaciones y que estamos pues, trabajando por nuestra salud alimentaria. Por favor, recuerden que hay 2 listas acá, anótense en las 2, por favor, ahorita hay algunas que faltan, anótense. ¿Todavía están conectadas las chicas de Colombia? Sí. Un aviso, a ustedes les vamos a también abrir la plataforma para que puedan tener acceso a las presentaciones y a las lecturas. No les quemamos discos, pero el lunes les pasamos las lecturas correspondientes. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Saludos a Colombia, que apenas estuve por allá, en Bogotá. Muy bien, gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 14 horas, por favor. Va a ser en este mismo salón. ¿Ese también? Ahí va.